se dedican a la secreción o producción masiva de muchas moléculas, proteínas y no proteínas, a partir del aparato de Golgi. Bueno, esto es lo que vamos a revisar. Como les dije, aunque no es parte del tema del núcleo, está asociado directa o indirectamente con el núcleo. Y con esto terminaríamos los temas que corresponden a la tercera evaluación, que abarca núcleo, ciclo celular, división celular y sistemas de membranas o conjuntos de membranas internas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el retículo endoplásmico, que vamos a encontrar de dos tipos. El rugoso, que ya mencioné, en donde se sintetizan todas las proteínas de membrana. Ya también en la parte de núcleo, revisamos un poquito la parte molecular o la parte bioquímica de la síntesis de proteínas. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico porque, bueno, aunque no hablamos específicamente de las proteínas, hablamos de dónde proviene la información para producir o sintetizar las proteínas, que sería de los ácidos nucleicos, ADN, RNA en el núcleo, y luego pues se van a transportar todos los RNAs y todas las enzimas que se requieren en el citoplasma para la síntesis de proteínas. Las proteínas se van a sintetizar, todos los inicios, absolutamente todas las proteínas van a iniciar su proceso de síntesis, ¿sí? O de iniciación de la proliferación o producción de las proteínas en el citoplasma. Y luego vamos a ver a través de una serie de mecanismos moleculares cómo se decide que se vayan para el retículo, ¿sí? Y que no se queden en el citoplasma. Entonces, todos los procesos de iniciación de la síntesis de proteínas es en el citoplasma, como lo habíamos visto en el tema de núcleo. Pero va a haber un mecanismo por el cual se decida, bueno, pues depende de la secuencia de aminoácidos, depende de la naturaleza de esa proteína, que, bueno, pues va a ser parte de las proteínas de las membranas, entonces se van a retículo rugoso, y ahí va a empezar el proceso de señalización, proceso bioquímico, proceso de reacciones, señales, que van a indicarle que esa proteína ya sea que va a formar parte de las membranas. Recuerden que la membrana plasmática tiene un conjunto de proteínas muy importante para el transporte de solutos, de moléculas, que es, bueno, la parte que vimos en el inicio del curso de tema de membrana, y también vimos que hay muchas proteínas que están sobre la membrana. Pues todas esas proteínas, ya sea de transporte, enzimas, de unión, de reconocimiento, de también aquellas que se producen afuera o que se van hacia afuera, como las hormonas, todas aquellas proteínas que están directa o indirectamente relacionadas con las membranas, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Todas, absolutamente todas, proteínas de membrana o proteínas de secreción, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Está asociado, de hecho es parte del proceso, aunque tienen diferentes moléculas, también diferentes proteínas en la membrana, que serían los retículos endoplásmicos lisos, que es parte de hecho, pues aquí igual que en muchos casos no se sabe cuál fue primero, si el liso o el rugoso o el huevo o la gallina. El caso es que, bueno, pues la teoría es que posiblemente haya sido primero el liso, porque el liso se encarga de la síntesis de membrana. Entonces no puede haber retículo, no puede haber núcleo, no puede haber ningún organelo si no hay membranas. Entonces, por lo tanto, pues se piensa o se tiene la hipótesis de que primero debió haber sido el retículo liso, que de hecho es un poquito más corto, es más como más ramificado a manera como de red, ¿sí? Y que bueno, y de hecho vemos un desarrollo pues mucho más especializado de retículo liso, sobre todo en las células de los músculos, ¿sí? Que le llaman retículo sarcoplásmico, que es como una red que envuelve a todas las fibras de los músculos, las células fibrilares de los músculos para la contracción muscular. Es algo, digamos, muy específico, una función así muy particular, pero en general la función del retículo liso es de la síntesis de lípidos, o sea, es la fábrica de membranas, ¿sí?
recordando pues que se requieren varias moléculas básicas para la síntesis de lípidos que vamos a analizar. Ya conocemos la constitución química o bioquímica de los lípidos y ya nada más vamos a revisar cómo se lleva a cabo el proceso para agrandar o generar más membranas. También en algunos tipos celulares, como el hígado de mamíferos y el hígado de muchos otros organismos, de otros grupos filogenéticos, o sea, pueden ser también peces, a lo mejor también aves, en fin, en otros grupos de organismos animales, también participa en la producción de enzimas para eliminar agentes tóxicos. ¿Sí? Entonces se conoce como la función de detoxificación o desintoxicación, que sería como el término más adecuado en español, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, como la forma en que se elimina el alcohol, drogas, fármacos, todo lo que viene del exterior, que no se considera precisamente ni siquiera, la mayoría no son moléculas orgánicas, o que sean moléculas que pudieran generar su descomposición o su metabolismo, pues venenos para el organismo. Entonces también en el hígado el retículo liso tiene una función de desintoxicación. Bueno, es en general, a grandes rasgos, las funciones que tienen estos retículos, pero específicamente, bueno, aquí parte de la estructura, entonces vamos igual asociando primero cómo es, ¿sí? Cómo se distribuye, su morfología, su extensión, y luego pues tratar de explicar cuáles son sus funciones. Específicamente, bueno, que sabemos que la función está relacionada o directamente relacionada con la estructura del organelo, en este caso de las membranas apiladas. Esta es una gran bolsa de membranas, así lo plantean en los libros, ¿sí? En donde, bueno, esa bolsa plana que envuelve al núcleo y que luego se prolonga para formar a los retículos, pues es aplanada, muchas capas, ¿sí? Encimadas, y bueno, aquí si tuviéramos un corte transversal, veríamos que, bueno, si se corta son unas superficies planas, pero en el interior, ¿sí? Entre plegamiento y plegamiento, podríamos ver que en el interior hay pues le llaman lumen o una región, lo que es la parte intersticial o intermembranal de cada plegamiento, ¿sí? Hacia la parte interna, a manera como más bien de retículo o red, ¿sí? De ahí el nombre de retículo significa red, pero bueno, estaría el retículo liso. Por eso se considera que primero está el liso, que genera todas las membranas del retículo rugoso, ¿sí? Y de ahí se desprende para irse a alimentar o irse a continuar o a incrementar la cantidad de lípidos en las membranas de los otros organelos y también llegar hasta la membrana plasmática y incrementar la longitud o el tamaño de la célula, porque pues de ahí depende pues el tamaño de la célula, ¿no? Si crece la membrana plasmática, pues crece la célula. Bueno, y todos esos puntitos estarían representando los ribosomas. Pues va a haber muchos, recuerden que cada ribosoma estaría fabricando una proteína o varios de una misma proteína o varios diferentes proteínas. Entonces son muchas las proteínas que se pueden llegar a formar sobre un mismo retículo, bueno, una misma bolsa con muchas capas y plegadas, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos siempre asociado en esta micrografía electrónica, vemos, por ejemplo, en la parte derecha, pues a la envoltura nuclear, lo que es la barrera membranosa, aunque no se ve con mucho detalle, pero sabemos que tiene una doble capa a nivel de núcleo, hasta por ahí algunos poros nucleares. Y luego, pues no se conoce, no se ve exactamente, pero se supone que de esa prolongación de la envoltura nuclear se deriva toda esta, pues como especie de gusanitos o de filas de membranas apiladas, siendo la parte externa donde están todos los puntitos o todos los ribosomas. Bueno, del lado izquierdo se ve más claro el acercamiento de una región, una sección, simplemente están apiladas, varias pilas, varias capas, algo así como las crestas en la mitocondria, pero más juntitas, más apiladas. Entonces, bueno, así sería como la conformación del retículo rugoso y bueno, los puntitos que se ven ahí,
son todos los ribosomas que están asociados, adosados en la superficie, o sea, la parte externa es donde están los puntitos, la parte interna es como que la parte más clarita, que es el lumen o el interior de entre, la membrana y membrana del retículo, ¿sí? Entonces, realmente eso sí se puede ver a nivel ultraestructural. Igual aquí, otra toma en donde aquí se ve muy claramente la doble capa de la envoltura nuclear, ¿sí? Aquí un poro bastante amplio. Recuerden que son, pues, poros muy grandes, complejo de poro, ¿sí? Literalmente muchos hoyitos, que están estructuralmente, conformados por proteína, lo que ya vimos en la estructura nuclear. Y vean todas las capas, varias capas de retículo, ¿sí? Que salen o parten de varios puntos de la envoltura nuclear. Entonces, en este dibujo lo vemos como teñido como verdecito, como verde así clarito, que serían las, membranas del retículo, claro, en una imagen plana, donde se supone que está, cortado o seccionado, igual aquí es un corte, recuerden que para poder tener fotografías electrónicas del microscopio, pues hay que seccionar o cortar a la célula. Entonces, solo vemos parte o fracción del retículo. Bueno, como les decía, esta es una imagen del retículo liso, que se ve más bien como prolongaciones más cortitas, a diferencia del rugoso, estas son como muy alargadas, y el liso son más cortas, porque además está, por la parte externa, está rodeado por la materia prima, ¿cuál es la materia prima de los lípidos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se forma un lípido? ¿De qué está formado un lípido? A ver, allá como nuestras clases del mes de agosto, hace mucho, ya se les olvidó seguramente. A ver, alguien que se acuerde cómo está formado un lípido. No, no, no. Por ácidos grasos. Ácidos grasos principalmente, 2 ácidos, bueno, algunos, 3, como los triglicéridos, ¿sí? Entonces, un lípido tiene 2 ácidos grasos, un glicerol y un fosfato. Ese es nuestro concepto de fosfolípido. Pero para eso necesitamos glicerol, ¿sí? El glicerol que también es un tipo de grasa corta, ¿sí? Los ácidos grasos, que son cadenas de carbono muy largas, ¿sí? Son como gotitas de grasa. Los triglicéridos también es, parte o fuente, primordial de la materia prima para generar los fosfolípidos. Entonces, si tenemos triglicéridos, ácidos grasos, glicerol, entonces vamos a ver como pues, una mezcla de gotitas de grasa, ¿no? Que precisamente es lo que alcanzamos a ver, porque de ahí, o sea, de esta parte del citoplasma y algunas membranitas más alargadas, que es el sitio donde se empieza a generar toda esa capa, todas esas capas de membrana que van a conformar, de aquí se van a derivar las membranas del retículo rugoso. Primero como retículo liso en la parte central, en la parte, digamos, más, más central, ¿sí? O más interior del retículo, porque son varias capas en la parte central, en la parte más interna, ¿sí? Y, bueno, de hecho, todo está relacionado con el citoplasma, pues del citoplasma toma la materia prima para generar nuevos lípidos y siempre va a ser de la capa externa, ya ven que es la bicapa, la capa externa es la única que sintetiza fosfolípidos, la capa interna solo es transferido, bueno, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero ya lo habíamos visto en el tema de membrana que los lípidos se sintetizan en el citoplasma, en la cara externa del retículo, de la membrana del retículo liso, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, aquí también el origen o el posible origen de las membranas internas, pues tiene que ver en parte por la teoría de la endosimbiosis, que algunos mencionan que el núcleo fue o a lo mejor en un momento del evolutivo, un momento del proceso de este cambio de procariontes a eucariontes, pues fue a lo mejor una célula procarionte, pero no explica mucho el hecho de la endosimbiosis de cómo tiene muchas copias de ADN. Si las bacterias o los procariontes, pues solo tienen una sola hebra, una sola copia, un cromosoma que le llaman cromosoma cerrado o circular. ¿Cómo es posible que ahora los núcleos eucariontes
pues tengan muchas fibras de ADN, muchas copias y además ya no está circular, ¿sí? Hay otra teoría que le llaman la teoría de la invaginación, ¿sí? O invaginación, en donde pues se argumenta que parte de la membrana de un posible procarionte ancestral, pues se invaginó la membrana, parte de la membrana, y ancló el material genético, aunque sea nada más una copia, y también sirvió como anclaje para la síntesis de proteínas. De hecho, hay bacterias, hay procariontes que tienen esta estructura que no se considera como tal un organelo, pero sí tienen una estructura que en las bacterias se llama mesosoma. Ese mesosoma ancla el cromosoma bacteriano, lo replica ahí, puede tener 2 copias, hasta 4 copias, varias copias, ¿sí? Y bueno, y después viene la división de la bacteria. Y siempre asociado a las membranas que sostienen o fijan ese material genético, están algunas prolongaciones, pero diferente a la que soporta o que sirve de sostén al ácido nucleico, está la que sirve para la síntesis de proteínas, a manera como si fuera una superficie de la membrana de retículo, aunque no sea un retículo, ¿sí? Semeja un tanto lo que ya conocemos ahora sí como las membranas del retículo, ¿sí? El proceso, la envoltura o el cierre completo del material genético. Lo que no explica es cómo hay muchas copias, cómo son fibras de ADN lineales, que son diploides o varias copias, pero bueno, al menos sí explica el origen de las membranas internas, ¿sí? Entonces, pues al menos eso nos sirve para entender que la envoltura nuclear está asociada con las membranas del retículo, liso y rugoso, para hacer el proceso completo, ¿sí? ¿Qué significa? Que, bueno, pues, el núcleo le da la información genética, todos los RNAs que se necesitan para la síntesis de proteínas en el citoplasma o en el retículo rugoso, y lo que hace el retículo, pues, es como, pasarle proteínas acuérdense que requieren muchas proteínas la membrana del núcleo o la membrana nuclear. Entonces, todas esas proteínas, ¿dónde se van a sintetizar? En el retículo, tiene como su propia fábrica de proteínas, pero no nada más para el núcleo, sino también para otro tipo de estructuras o de organelos, incluso para la membrana plasmática, ¿sí? Pero entonces como que ahí hay un trabajo cooperativo entre el núcleo y el retículo. Por eso les digo que directa o indirectamente está asociada la envoltura nuclear, lo que ocurre en el núcleo con lo que va a ocurrir en el retículo, pero ya en la parte externa del núcleo, ¿sí? Bueno, y sin olvidar pues todo lo que ya mencionamos desde el núcleo, que es nuestro flujo de información, ¿sí? Nuestro dogma central de los organismos vivos, que bueno, toda información va a provenir de un ADN, ¿sí? Que ya también conocen o vimos su estructura, ¿sí? Un ácido desoxirribonucleico, que a través de los procesos de transcripción, ¿sí? Tenemos la formación de los RNAs. ¿Qué RNAs? ¿Se acuerdan? Bueno, los principales, hay muchos, pero los principales, ¿cuáles van a ser? El ribosomal y de transferencia. ¿Nada más? ¿Y el mensajero? Ah, y el Y el mensajero, perdón. mensajero, todos son importantes. Bueno, pues el más grande, pues es el ribosomal. Bueno, no sé, a lo mejor en cuanto a ácido nucleico, los ribosomas se ven muy grandes por las proteínas, pero realmente la longitud de los RNAs que están en los ribosomas son muy pequeñitos. El RNA más grande y el que contiene el mensaje, ¿sí? Proveniente del ADN, es el mensajero, por eso le llamamos ARN mensajero, que es el más largo, es donde se va a leer para la síntesis de proteínas. Y finalmente, en el proceso, todo esto hasta aquí en el núcleo y el resto, ya se transportan todos los RNAs al citoplasma para iniciar la síntesis de proteínas, ¿sí? Que igual yo sé que seguramente no han visto en la parte de síntesis de proteínas, ya vimos en general la estructura molecular del ADN, en los RNAs, pero ahora nos falta un poquito de información de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis
para ver la parte molecular, muy somera. Yo sé que faltan muchos elementos, no puedo explicarles todo a nivel molecular, porque eso no me corresponde en este curso, pero sí necesito que ustedes comprendan cómo es el proceso, al menos el proceso general, ¿sí? Digamos, una vista panorámica de la síntesis y luego continuar ya específicamente con la función del retículo, porque, bueno, es parte de las funciones. Pero, bueno, como ya vimos, ya expliqué también en la parte del núcleo, toda la síntesis de proteínas, el inicio de la síntesis de proteínas es en el citoplasma. Todo esto en el citoplasma, independientemente de que continúe en el retículo o se quede en el citoplasma, todos van a empezar en el citoplasma. Entonces, ya sabemos que tenemos nuestros ácidos nucleicos en el núcleo, todos los RNAs, ¿sí? Aquí, bueno, eso lo están poniendo de ejemplo el mensajero, pero se supone que ya están en el citoplasma los de transferencia y los ribosomales que conforman el ribosoma, y recuerden que todos esos se sintetizaron o se produjeron en el núcleo. Ya en el citoplasma, entonces toda la maquinaria molecular, no nada más los RNAs, sino también las enzimas que realizan las reacciones, los aminoácidos, que es la materia prima de las proteínas, todo el proceso se inicia y avanza en el citoplasma, pero no todas las proteínas van a terminar su síntesis en el citoplasma, sino que algunas de ellas se van a trasladar a la membrana del retículo y ahí van a continuar su síntesis hasta la parte final. ¿Cuándo se va a terminar la síntesis de proteínas? Hasta que termine de recorrer el ribosoma, las dos unidades ribosomales, toda la secuencia del RNA mensajero, que nos va a indicar de 3 en 3 cuál sería la secuencia de aminoácidos que se van a ir intercalando o uniendo uno tras otro, porque la secuencia de la proteína tiene que ver con la secuencia del mensajero, ¿sí? Que el mensajero, como por eso se llama así, porque trae el mensaje que codificó en los genes o en las secuencias génicas del ADN del núcleo, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo está bien, hasta ahí habíamos revisado y habíamos visto en la parte de núcleo. Pero vámonos específicamente a la síntesis de proteínas. La síntesis de proteína consta de 3 partes, o se conoce como 3 partes importantes. La primera es complejo de iniciación, la segunda, elongación o alargamiento de la cadena de aminoácidos, y la tercera es el complejo de terminación, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en el complejo de iniciación, que todas las proteínas van a tener este proceso en el citoplasma. Absolutamente todos los RNA mensajeros que se van a traducir en proteínas, todos van a llevar su maquinaria molecular, ¿sí? En el citoplasma, y ahí va a iniciar. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde pues va como a la mitad, ¿no? Suponiendo que esta es la longitud completa del mensajero, pues a lo mejor esta ya tiene varias cadenitas de aminoácidos, ya tiene como un péptido, a lo mejor no la diferencia entre péptido y proteína es que la proteína ya es una secuencia de aminoácidos terminal, ya terminó la síntesis, y péptido es una secuencia corta de aminoácidos, ¿sí? Que no precisamente tiene que ser una proteína, a veces pueden ser neurotransmisores, que son cadenitas cortas de aminoácidos, o algunas otras moléculas que no necesariamente se consideren proteínas, ¿sí? Una proteína es una secuencia completa que ha pasado por un proceso de terminación y que aparte se ha madurado o ha tomado pues esa estructura que a lo mejor puede ser una fibra o a lo mejor puede ser globular, o sea, en forma de esfera, en forma de, pues en muchas formas caprichosas que puedan tener las proteínas, ¿sí? Bueno. ¿Qué es el complejo de iniciación de la síntesis de proteínas? Como les dije, esto pues no sé para todo esto si ya vieron ustedes proteínas en sus clases de bioquímica. Apenas estamos comenzando a verlas. Van a empezar, entonces sí, bueno, no sé si ya vieron cómo se lleva a cabo el proceso o nada más están viendo estructura de proteínas. Creo que estamos viendo como una introducción apenas. Ah, bueno, es independiente, o sea, no, para no
interferir tanto a lo mejor en la explicación. Esto nada más es cómo inicia el proceso de síntesis. Y ya después van a ver los detalles moleculares, pero pues, supongo que primero les están enseñando qué es una proteína, cómo funciona, qué hace, cómo está estructurada. Aquí, independientemente del tipo de proteínas, porque ya sabemos, son muchos tipos de proteínas, ¿sí? Aquí lo que me interesa es ver cómo es el proceso, porque precisamente esto tiene que ver con el retículo, con las funciones del retículo. Entonces, bueno, independientemente del proceso bioquímico, del proceso de síntesis a nivel molecular, bueno, pues no vamos a ver estos detalles, pero sí general para que entiendan el proceso, tanto de las proteínas en el citoplasma como el proceso ya en el retículo, ¿sí? Bueno, entonces este complejo de iniciación, como les repito, es en el citoplasma. Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos nuestro RNA mensajero en la parte de abajo. Tenemos la subunidad 30S del ribosoma, ¿sí? Normalmente salen separadas, el ribosoma completo no sale ensamblado del núcleo, sino que sale, por un lado, la subunidad mayor o 50S y por otro lado, separada, la subunidad 30S, ¿sí? Que ya comentamos que la subunidad mayor tiene 3 fibras de RNA ribosomal y muchas proteínas, y la subunidad menor tiene solo una fibra de RNA ribosomal 18S, que se conoce, y otras proteínas, ¿sí? Entonces, eso ya lo vimos. Y también tenemos el RNA de transferencia. Aquí no dice el nombre, pero bueno, yo se los estoy mostrando, que sería como esta estructura verdecita, ¿no? Tenemos en el RNA mensajero, pues aunque aquí no es que esté separado, o sea, no hay espacios, se supone que la secuencia es continua, aquí nada más para demostrar la presencia de tripletes. O sea, el RNA mensajero se lee por tripletes, también ya lo había comentado en la parte de núcleo, ¿sí? Bueno, cuando vimos qué pasa después de la transcripción, la traducción. Entonces, todo el mensaje que proviene de la información génica, ¿sí? Se va a leer de 3 en 3, 3, 3, 3, pero el continuo. Aquí nada más ponen el espacio para indicar que va de 3 en 3, ¿sí? Siempre va a haber un triplete, bueno, también se conoce como codón 1, codón 2, 3, 4, N codones. El primer codón se conoce como codón de inicio y normalmente es una A, una U y una G, adenina, uracilo, guanina. Por lo tanto, recuerden que los RNAs de transferencia tienen la secuencia complementaria, también se conoce como antitriplete o anticodón. El codón es el que está en el mensajero, el anticodón o el complemento de este triplete está en el de transferencia. Entonces, si hay una A en el mensajero, pues arriba en el de transferencia debe ser una U, que es su complemento. Si hay una U en el mensajero, pues una A en el complemento, y si hay una G y una secuencia. Siempre C con G, A con U con A y G con C, o C con G, ¿sí? Siempre. Bueno, nada más que este RNA de transferencia codifica, acuérdense que hay un código, que para cada triplete o cada codón hay un aminoácido específico, o de hecho hay varios aminoácidos. Para este codón o triplete de inicio, codifica para la metionina. Entonces, prácticamente todas las proteínas, todos los polipéptidos o la cadena de aminoácidos, todas van a iniciar con una metionina, porque va a ser el primer aminoácido que se va a pegar, porque es el que lee el codón de inicio. Es la señal para iniciar el proceso de síntesis o de unión de aminoácidos. Pero nada más tenemos a la subunidad pequeña, al RNA mensajero con su primer triplete o codón, el RNA de transferencia con su anticodón y su primer aminoácido. Y ya que está este complejo, ahora sí, viene el RNA, el ribosoma, su unidad mayor, o la subunidad más grande, la gordita, como quieran llamar, 50S, y se pega, o sea, como que envuelve, encierra todo este complejo molecular.
Y a partir de ese momento se dice que se forma el complejo de iniciación. Cuando el ribosoma está completo, las 2 subunidades, el primer triplete en el mensajero, el RNA de transferencia con su primer aminoácido. Aquí tenemos ya el primer el primer aminoácido que inicia el proceso de síntesis. A esto se le conoce como proceso de iniciación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, también todo esto mediado por enzimas. Les recuerdo nada más que si esto ocurre en el interior del ribosoma ya completo, entonces las enzimas que van a hacer el proceso de unión entre aminoácido y aminoácido, porque después va a venir otro, el segundo RNA de transferencia con el segundo aminoácido, y entonces en el interior ya para entonces debe estar todo ensamblado. En el interior del ribosoma van a estar las enzimas que hagan la unión entre aminoácido y aminoácido. ¿Alguien sabe cómo se llama el enlace entre aminoácido y aminoácido? ¿Qué tipo de enlace se da? No les han hablado de del enlace entre un No. aminoácido y otro. Él se llama No. enlace. ¿Sí? Perdón. Nada más iba a decir que si no es el enlace peptídico o algo así. Ajá, exacto. La unión entre aminoácido y aminoácido se conoce como enlace peptídico y eso lo hace una enzima, pero la enzima va a estar adentro ya del complejo, dentro del ribosoma, para que, bueno, pues, va a dejar entrar a un segundo RNA de transferencia con su segundo aminoácido y ahí se va a llevar a cabo la transferencia y la unión entre un aminoácido y el segundo y el tercero. Cada vez que haya un triplete, se adiciona un aminoácido, primer aminoácido, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente hasta que se acabe la secuencia del RNA mensajero. Pero hasta aquí vamos con el complejo de iniciación. Ahora sigue el complejo de elongación. Bueno, así lo van a encontrar tanto en inglés como en español. Es una mala traducción, lo correcto es de alargamiento, pero bueno, en bioquímica se conoce más como elongación de la cadena o crecimiento, alargamiento de la cadena de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de arriba ya tenemos el proceso de elongación o crecimiento de la cadenita. Ya tenemos el primer aminoácido, otra vez AUG, si se dan cuenta. Aquí está AUG, que fue el primer AUG, el primer triplete del mensajero que codificó para una metionina. Entonces, este primer aminoácido, aquí donde dice 1, seguramente debe ser una metionina. Ahora los RNA de transferencias están así como representados como estos tridentes, en donde, bueno, siempre va a tener el antitriplete o el codón complementario, también se conoce como anticodón. Entonces ya tenemos el primero, el segundo, el tercero se está posicionando a UC, que debe codificar para otro aminoácido, luego el que sigue, UCA, ¿sí? Que es para el cuarto aminoácido, y luego el complementario, ¿cuál va a ser? Si el mensaje, acá abajo tenemos este cepillito que corresponde, aquí no dice, pero es el ARN mensajero. Entonces, si se tiene el siguiente triplete, aquí sí ya no hay espacios, entonces el siguiente triplete es CGC. ¿Qué anticodón debe insertarse? Con una CGC. ¿Cómo debe ser el RNA de transferencia que lleve la secuencia complementaria? Para ver si me están entendiendo. Si en el RNA mensajero el codón o triplete que sigue es CGC, el RNA de transferencia que porte al siguiente aminoácido, ¿qué secuencia de anticodón debe tener? ¿Sí me explicó? A ver si me están entendiendo. Debe llevar guanina, citosina, guanina. Ajá, voy a tratar de escribir aquí,
Por lo tanto, debe ser una guanina. Esa es una G, aunque se vea fea, es una G, luego una C y luego otra G, ¿verdad? Entonces, ahí está medio feo, pero ahí disculpen ustedes. Ahí porque no sé escribir al aire. Ese sería mi siguiente. Ay, qué feo me quedó. Bueno. Mi siguiente RNA de transferencia con el quinto aminoácido, ¿sí? Y así sucesivamente. El siguiente, bueno, aquí ya no se ve más, pero este es el proceso de alargamiento o elongación de mi péptido. Tenemos péptido, bueno, aminoácido 1, 2, 3, 4. Solamente caben 2. Bueno, aquí ya vemos que está dentro del ribosoma, ya tenemos la subunidad mayor, la bola más grande y la bola chiquita, que es la inferior. Entonces, todo esto ocurre. Se supone que nada más caben 2 RNAs de transferencia a la vez. Bueno, aquí ya les puse hipotéticamente un tercero más, pero se supone que cuando se lleva a cabo el enlace peptídico está representado por estas bolitas moradas. Entonces, la unión entre aminoácido 1 y 2, el enlace peptídico. 2 y 3, enlace peptídico, 3, 4, así sucesivamente, hasta generar toda la cadenita que corresponda a toda la secuencia del RNA mensajero, que es donde se lee el mensaje o el código, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo esto hasta aquí, que sería mi paso número 2, hasta aquí sería el punto de, bueno, paso número 2, que es, o segundo paso, que sería alargamiento o crecimiento del primer péptido o la cadenita del péptido inicial. Y bueno, para completar, bueno, hasta aquí sería citoplasma. Ahora, el hecho de que continúe esta secuencia o esta síntesis para adicionar más aminoácidos va a depender de varios factores. Hasta aquí podemos decir que es en el citoplasma. En el complejo de iniciación y el proceso de alargamiento del péptido inicial, o sea, una cadenita corta de aminoácidos, es hasta aquí donde se decide si la síntesis continúa hasta el final en el citoplasma o si la síntesis se detiene en la etapa de alargamiento, que sería la segunda etapa, y se va a transferir hacia la superficie del retículo endoplásmico rugoso. ¿De qué va a depender? De muchos factores, pero hasta aquí se puede decir que, bueno, pues si no hay nada que lo detenga, hay como una especie de paro temporal o momentáneo. Si no hay nada que lo detenga, pues se sigue en el citoplasma. Pero si con esa pausa, ¿sí? Esa pausa breve, va a existir una serie de receptores que me indiquen o le indiquen más bien a la proteína que ya no va a continuar su síntesis y entonces se detiene y se transporta todo esto, todo lo que vemos aquí, toda la maquinaria molecular enzimática, se va a transferir hacia la superficie de la membrana y se va a anclar, literal, se queda pegado y entonces ya que están todos los elementos necesarios, continúa la síntesis, o sea, la tercera parte de la síntesis, que sería el proceso de terminación de la secuencia completa hasta terminar liberando la proteína sintetizada completamente, ¿sí? Entonces, hasta el paso número 2 podemos decir que es en citoplasma. El paso número 3 sería, bueno, depende de la secuencia inicial, si se queda en citoplasma o si se traslada o se posiciona en la superficie del retículo. ¿Pero en qué consiste la etapa 3? La etapa 3 es la parte terminal o el final de la síntesis de esa proteína, que va a ser al final de la secuencia del RNA mensajero. Así como hubo le llamamos triplete de inicio, que quedamos que era A, U, G, que era bueno, aquí le voy a poner I de inicio. Sí, también hay un triplete UAG, que es un codón o un triplete de paro, en donde le indica
que ya no se va a adicionar ningún otro aminoácido, si ya no va a entrar ningún RNA de transferencia y por lo tanto es la señal para detener. A lo mejor le sobran algunas bases al mensajero, recuerden que este es el RNA mensajero. Algunos RNAs mensajeros también terminan con una cadenita de adeninas, le llaman cadena de poli-A, o sea, muchas adeninas, 20 adeninas, y eso también puede ser la señal. Entonces, es el RNA mensajero, ¿sí? Y cuando se presenta un codón o un triplete UAG, entonces la marca o la señal para detenerse y ya, ahí se termina, ya no va a haber adición de ningún otro aminoácido. Y aparte, bueno, pues en algunos, como les dije, también tiene una cadenita de puras puras adeninas. Entonces, la cola de poli-A también es parte de la secuencia de término, ¿sí? Pero para entonces ya tenemos N aminoácidos, ¿sí? Ya todos unidos por su enlace peptídico. Ya tenemos al polipéptido, que es un polipéptido, es una cadena de aminoácidos unidos por enlace peptídico, y prácticamente ya tenemos a nuestra proteína terminada, al menos la secuencia de aminoácidos que corresponden a esa proteína, que es codificada por ese RNA mensajero. Recuerden, un RNA mensajero para cada proteína diferente, ¿sí? Porque pues aunque sea un aminoácido diferente, ya va a ser un RNA mensajero diferente. Y así se constituye el complejo de terminación de la síntesis. Una vez que llega al codón de término o de paro, se desensambla el ribosoma, ya no va a entrar ningún RNA de transferencia porque no entra, o sea, no hay ningún RNA de transferencia que lea a esta secuencia UAG, y ya no va a aportar ningún aminoácido, se desensambla todo, ¿sí? Y puede volver a empezar. Hagan de cuenta que todo el ribosoma, las unidades mayor y menor, es como si se recorriera a lo largo de un cierre, bueno, aunque sea un cierre nada más con una filita de dientecillos, o sea, no es que se cierre como tal, sino que recorre. Pues no sé de qué otra forma se pueda ejemplificar como pues una, no sé, un viaje o un desplazamiento. Lo vamos a ver en un video animado, que es nada más una representación, cómo se recorre desde el inicio, desde el triplete de inicio del RNA mensajero, ¿sí? Pueden ser, no sé, 500, 1000, 2000 secuencias de nucleótidos, ¿sí? Para terminar de unir o sintetizar todos los aminoácidos que corresponden a esa proteína hasta la región final o hasta la región donde termina de leer o traducir el código. Por eso se le llama el proceso de traducción. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje se leyó y se tradujo en un lenguaje de proteínas. O sea, hasta todo esto es a nivel molecular. Entonces, este mensaje que proviene precisamente del ADN del núcleo, pero que se transformó o se transcribió como RNA mensajero, es traducido, pero ahora en un lenguaje de secuencia de aminoácidos o en un lenguaje que le conocemos como proteína. Por eso las proteínas, ¿sí? Es la expresión del genoma. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí la síntesis de proteínas? Muy, muy general, muy escueto. Y bueno, yo espero que ustedes lo puedan ver. No en este curso de bioquímica, a lo mejor ya los detalles los van a ver en su clase de molecular el siguiente semestre. Si pasan celular y pasan bioquímica, obviamente sí van a llevar molecular, esperemos que sí, que ninguna de las dos tengan que quedarse atrás. Entonces, van a ver con más detalle todo lo que tiene que ver con los ácidos nucleicos, con el ADN y con las proteínas, ¿sí? A lo mejor si no alcanzan a ver todo en bioquímica, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero sí van a tener oportunidad de ver todo a nivel molecular un poquito más detallado, ¿sí? Entonces, hasta aquí con la parte de las proteínas. ¿Alguna duda? No. No, profesora, todo claro. Muy bien. Lo importante es que entiendan eso. Aquí nada más un pequeño resumen, es lo mismo. Entonces tenemos la etapa de iniciación, igual aquí a nuestra izquierda, iniciación. Otra cosa, aunque bueno,
ya lo vimos en la secuencia de de ácidos nucleicos. Otra vez, mi RNA mensajero, bueno, aquí está, dice que el corrimiento o la secuencia de lectura del mensaje para la síntesis de proteínas es en posición 5'3'. Sí, qué cosa que no, aquí no lo mencioné, bueno, aquí no aparece, pero bueno, es algo importante que tomamos en cuenta. Si me dice que la lectura debe ser siempre es como ponernos posicionarnos, ¿no? Como una brújula, o sea, ¿en qué sentido va a leerse esa secuencia de RNA mensajero? O sea, de derecha a izquierda a derecha, pues no importa, porque si hablamos de volumen, pues a lo mejor está vertical o a lo mejor está volteado. No importa cómo esté posicionado el RNA mensajero, siempre se debe de leer, aquí se me salió muy fea, en posición 5'3'. En ese sentido se va a leer la secuencia. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que era 5'3'? A ver, lo vimos la vez pasada, hasta les enseñé cómo era la molécula de los RNAs. ¿Perdón? Es como la ubicación en la que se abrió el ADN, en cómo va unido. ¿Pero qué significa 5'? Sí es la ubicación, es parte de la ubicación, pero ¿qué significa? No, nadie. Acuérdense. Bueno, aquí nada más quiero completar, porque como les digo, ustedes también lo han visto con sus modelos, con sus dibujos que han hecho, que pues ninguna imagen tiene todo lo que a veces necesitamos observar, ¿no? Entonces, igual, pues yo me auxilio de muchas imágenes que puedo tomar de la red, pero a veces yo los completo, ¿no? Entonces, ¿qué significa 5'? Lo que estoy poniendo son los nucleótidos, ¿no? Para que se vean, se representen. No, nadie se acuerda que es 5'3'. Son Entonces, los extremos, ¿no? sí, obviamente son los extremos, pero ¿de qué? De las fibras, de cada fibra de ADN, porque el ADN tiene 2 fibras. Entonces, una es 5' y el otro es 3' y el otro viene al revés. 3', 5'. Y bueno, se unen Ajá. así la fibra de ADN. Bueno, en parte sí, pero específicamente, ¿qué significa ese 5 y qué significa ese 3? No. ¿De dónde proviene ese 5? Se los expliqué bien cuando vimos los ácidos nucleicos. Realmente este 5' y 3' es del RNA mensajero. Ya sabemos que el RNA mensajero es el ácido ribonucleico. ¿Qué les dice eso de ribonucleico? Creo que era de los extremos del azúcar, ¿no? De los que estaba. Exacto. Ahí está, ahí. Esa es la respuesta. ¿Qué significa? Que del lado donde inicia la lectura del código del RNA mensajero, tiene que haber un carbono 5 del azúcar de la ribosa libre. El carbono 5, ¿se acuerdan que el carbono 5 estaba fuera de la, como que de ¿cómo le llaman? De la pentosa, o sea, un enlace de una molécula cerrada, ¿sí? Entonces, de 4 carbonos adentro y uno externo. Entonces, queda libre el carbono 5 del lado donde va a iniciar donde está el codón de inicio, para empezar el complejo de iniciación de la síntesis de proteínas con toda la paquetería molecular. Sí, si no podría empezar en cualquier sitio. Imagínense que se leyera de 3 a 5, pues a lo mejor va a generar otra secuencia muy diferente, una secuencia inversa a la que normalmente tenía esa proteína. Pues algo muy importante que siempre
el sitio de reconocimiento es el carbono 5 de la ribosa que está en el extremo, que va a ser el inicio. Como les dije, pues hagan de cuenta que esto está en una gelatina y flotando, que ni siquiera está horizontal, que puede estar vertical, de abajo para arriba o de arriba para abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, la manera de ubicarse, la manera de reconocer el sitio es cuando encuentren una ribosa que tenga el extremo del carbono 5 libre. Y se termina, ¿sí?, en el RNA meso, donde el azúcar tiene el carbono 3 libre. El carbono 5 de la última ribosa, pues está ocupado en la unión al fosfato y del fosfato a la siguiente azúcar. ¿Sí? Entonces no olviden esto y se los van a repetir hasta el cansancio cuando vean tanto la replicación del ADN, la transcripción de los RNAs y también en la síntesis de proteínas. Bueno,